8 de la mañana, 34 minutos y estamos disfrutando de tu matinal entre amigos a través de RDO Televisión. Tu señal 25 de la compañía Cablemundo, 787 en HD. Además de Radio Energía 95.7 FM para el Gran Concepción y 101.9 en la ciudad de Lebu. Un gran abrazo, un gran saludo a todos los que se conectan a través de RDO Televisión en Facebook, Bio Informa, Medios Ciudadanos, San Pedro Conecta, El Radar, El Pencopolitano y además estamos en nuestras páginas web cradiotv.cl, radioenergia.cl, rdotv.com y davisromero.com. Así que gracias por preferirnos desde cualquier parte del mundo. Vamos de inmediato con más de Tu Matinal Entre Amigos desde el estudio de C Radio TV. Tenemos más sorpresas. Adelante, chicos. Gracias, Dave, por la intro a esta sección de todos los días miércoles, que ya ha sido todo un éxito. Recordemos que el programa se repite en la tarde, y en la tarde también mucha gente pregunta, porque estamos hablando de casos muy interesantes que nos ocurren a todos, ¿cierto, Yanna? Como son las deudas, pero también el caso penal. Vamos a profundizar hoy día en el BIF, la violencia intrafamiliar. Hoy le damos la bienvenida y un fuerte aplauso, por favor, a Karen Garrido, nuestra abogada de Entre Amigos. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Una nueva semana. Súper bien. Así que aquí contentos porque vamos a entregar nuevamente información que sabemos que les va a servir mucho a las personas que nos están escuchando, obviamente. Sí, oye, mira, te cuento, Yanna, la semana pasada hicimos una especie de intro que con respecto a lo que es el BIF o la violencia intrafamiliar, ¿ya? Y me gustaría que Karen nos volviera a hacer este resumen de qué es el BIF y vamos a ir profundizando de a poco. Bueno, la verdad es que la semana pasada lo que vimos fue empezar a ahondar un poco en qué es lo que es la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Nos dimos cuenta que existen muchos antecedentes, muchas personas que viven esta situación, pero que muchas veces no saben identificar dónde le corresponde que vean su caso, ya sea en un tribunal de familia o en un tribunal que ve causas penales, el Ministerio Público en este caso, que no es un tribunal, sino que es un ente administrativo, ¿cierto?, que se encarga de la investigación y precisamente identificar dónde tengo que ir. Lo que me está pasando es algo importante. Y resulta que vimos que la ley que contempla este tipo de casos es la ley 20.066, que es de violencia intrafamiliar y también aborda otros antecedentes importantes. ¿Pasó algo? Sí, ¿Qué hice? Estoy esperando tu información, Dave. ¿Pero se escucha? Perfecto. Yo escucho perfecto, no escucha bien, dice que escucha bien. Está bien, dice, escucha bien. Escucha bien. Es por el cable. Aquí se ve muy tenso. ¿Puede ser? Ahí sí. Ahora ahí también sí. Escucho. Sí. Ya, muy bien. Solucionado el problema técnico. Me perdí. ¿En qué iba? No. En la ley. La ley 20.066. Bueno, efectivamente ahí se da una especie de concepto, ¿cierto?, en qué es lo que se considera violencia intrafamiliar, y vimos, lo leímos el artículo 5, ¿cierto?, que abarca no solamente el maltrato físico, que es lo que la gente está comúnmente o se da cuenta, ¿cierto? Claro. Abarca también un maltrato psicológico, incluso hablamos de una violencia económica, ¿cierto?, que también podía existir agresiones sexuales, inclusive dentro de un contexto de pareja o de matrimonio. Eso también puede ocurrir. Así que la violencia intrafamiliar es algo que quizás no está muy dimensionado en la práctica, porque también son temas que no se hablan mucho, ¿cierto? Sí, claro. De repente tú encuentras una amiga, un familiar, alguien que uno siente el ambiente tenso y nadie anda preguntando, oye, ¿en qué te puedo ayudar? La verdad es que no. Bueno, mira, de hecho, entrando más en profundidad al principio del programa, cuando contamos lo que se venía hoy y te mencionamos, Yanna contó un caso bien particular que le sucedió con un colega de trabajo, en donde estaba haciendo una videollamada y se le quedó el micrófono abierto y Yanna escuchó cómo la pareja lo maltrataba y lo celaba. Pero eso, Karen, porque lo que yo le preguntaba a todo, o sea, lo que comentamos, dice, esto es independiente del género que tú seas. O sea, si tú eres hombre o mujer, ¿cierto? Ya, perfecto. No, estaba hablando de personas. Ya. De hecho, hicimos el hincapié en la clase pasada. Mira, como, en la clase muy bien. Lo que pasa es que he hecho clase mucho tiempo, entonces la clase pasada. No, pero esto fue en el programa anterior, efectivamente dijimos que aquí no nos íbamos a enfocar
solamente en las mujeres, porque también existen hombres que son víctimas de este tipo de delitos. Ahora, yo creo que en un porcentaje bastante menor que el de las mujeres. Claro. ¿ya? No quiero minimizar ni tampoco decir que son menos importantes, pero ¿y por qué es un porcentaje menor? Y aquí yo no tengo una estadística, digamos, pero tampoco tengo tantas dudas al respecto porque los hombres hablan mucho menos de que pueden ser agredidos o maltratados. Yo creo que pasa por ahí, ¿eh? Y por eso no tenemos una estadística que sea relevante en el tema. Porque efectivamente cuando hay agresión de violencia intrafamiliar muchas veces es recíproca. No es que solamente la reciba uno de la pareja, sino que es recíproca porque el otro o se defiende o tienen una dinámica familiar que es bastante tóxica, como dicen algunos en los chistes, en los memes y todo, ¿cierto? Hablan del tóxico o la tóxica, de hecho se presta mucho para el humor, pero mucho de eso refleja lo que ocurre al interior de las casas. Llega un punto eso, que al final la violencia tiende a ser de uno hacia otro, entonces ya como que se pierde. Exacto. De hecho, saliendo de acá, hoy día tengo que ir a una audiencia al Tribunal de Garantía de Violencia Intrafamiliar que tiene que ver en el contexto de las amenazas. Entonces es súper complejo porque las personas, para poder identificar, por ejemplo, qué tipo de amenazas son constitutivas de delito. ¿Ya? O sea, como que te levantas un día en la mañana, tienes una discusión y si tú te sientes amenazado, eso no necesariamente va a ser un delito, tiene que ser una amenaza seria, ¿cierto? Una amenaza que sea creíble, una amenaza que tenga que ver con respecto a que va a actuar en contra de tu integridad física, que te va a lesionar, que te va a matar, o sea, una amenaza seria. ¿ya? Claro. No es cualquier discusión porque también consideremos que en el contexto familiar no todo es color de rosa los 365 días del año. Van a haber discusiones. Siempre hay discusiones que se da en un marco, digamos, dentro de lo natural, dentro de lo lógico, ya dentro del roce diario, donde vas a tener discrepancias, pero eso obviamente no puede saltarse de ciertos límites y ciertos parámetros. Qué buen comentario hiciste con respecto a eso, ¿ah? Porque primero hay que saber identificar si realmente es violencia intrafamiliar o simplemente fue una pelea del día a día. Mira, sabes que me pasa mucho en el trabajo que llegan de repente a hacer la consulta, mire, me pasó esto y hicieron la denuncia en Carabineros. Carabineros cursa el parte porque ellos ante eventualmente el peligro, ¿cierto? Cursa la denuncia, ingresan los antecedentes al juzgado de familia. Llegan al juzgado de familia y la primera entrevista que tiene esa persona denunciante es con un funcionario dentro del tribunal, ¿cierto? Que es la figura del consejero o la consejera técnica. Y después de una conversación tal cual la estamos teniendo nosotras, en una mesa, ¿cierto? En una salita aparte o a veces en un pasillo de un tribunal, hay que decirlo. No hay más espacio. No hay más espacio, claro. Hay una conversación y la consejera técnica le pregunta, ¿ya qué pasó? ¿Y qué le dijo? ¿Y cómo fue? Y después la consejera técnica dice, ya, perfecto, y ella transcribe esto en un documento, ¿cierto? Y le aconseja al juez y le dice, la verdad es que esto no es violencia intrafamiliar, esto no va más allá de una simple discusión o disenso o lo que sea, un conflicto, digamos, en el contexto de la familia, pero no pasa a ser un tema de violencia intrafamiliar. Entonces, ahí yo me doy cuenta que las personas, y aquí no voy a hablar solamente de mujeres, sino que las personas no tienen claro o establecido claramente qué es, qué corresponde a violencia, qué es lo que efectivamente se tiene que denunciar, y nos llenamos de denuncias que le quitan tiempo a los tribunales porque efectivamente le van a dedicar un tiempo, minutos, y hay casos que son muy graves también y nos vamos a dar cuenta que en la práctica lamentablemente no se aborda como se debiera abordar, porque también tengo que decirlo, el sistema está colapsado, el sistema no está habilitado, no tiene el soporte, digamos, técnico, profesional suficiente como para poder abordar la cantidad de denuncias en esta materia. O sea, nos hemos encontrado muchos casos y me ha tocado también trabajar en ellos donde se hace la denuncia y ya después es muy tarde. El agresor ya ejecutó una conducta que es mucho más grave, que incluso puede llegar a la muerte de la víctima. En ese parámetro, Karen, definamos un poquito qué acciones o qué situaciones entran dentro del marco de la violencia intrafamiliar. Tú al principio comentaste que hay varias aristas, tenemos la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física. Entonces, definamos un poquito para que la gente sepa que a veces se está abrumada por una situación
y dice, no, yo en realidad estoy sufriendo esto, pero no lo he identificado. Hagamos un marco general con respecto a esos puntos. Hay una película, aquí nos vamos a ir a algo súper crudo, ¿ya? Hay una película que se llama Romper el Círculo. Sí, la vi. Fue muy famosa y a la vez muy criticada porque efectivamente algo tenía un problema tenía ahí mi hija me lo comentó, la protagonista que era como demasiado, no sé si farandulera es la palabra, pero como que no estaba muy enfocada bien la película, pero fíjate que no sé si la han visto ustedes. Sí, yo la vi. Sí, también la vi. No sé si te das cuenta que la protagonista, que no queremos hacer spoiler, pero véanla, porque incluso hay un libro que también es muy bueno. La protagonista empieza a recordar, una vez que ya empieza a tomar conciencia de los actos que ella ha sufrido, empieza a recordar que eso que ella creyó que había sido por su responsabilidad, en definitiva ocurrió porque la otra persona la golpeó, la empujó, la tironeó, le pegó, ¿me entiendes? Pero ella, antes de eso, su primera reacción fue, no, es que yo me tropecé. Claro. No, es que yo me desestabilicé. No, es que yo no puse bien el pie en el suelo y me caí. Exacto. No, es que en realidad él no me pegó, sino que yo me pegué contra él. O sea, ¿se dan cuenta? Las víctimas, esa película yo la encuentro que es muy gráfica para poder describir lo que ocurre en una víctima cuando no asume o no tiene conciencia de que está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Y empieza a normalizar esos actos que son reiterativos y que a lo mejor van en aumento. No, y lo empieza a normalizar, pero siempre la responsable es ella, en la película, ¿cierto? Y lo mismo le puede pasar a muchas personas que nos están escuchando. O sea, identificar primero que soy víctima es una cosa muy compleja. Asumir que soy víctima y pedir ayuda, eso es ya no es un mar, yo creo que mucho más que un mar de diferencia. Sí, ahí quería ir yo porque es súper complejo definir hasta dónde soy víctima realmente. Y aquí te digo otro ingrediente. Cuando esa víctima, y dependiente de la situación, digamos, económica que pueda tener, no es fácil para ninguno de los dos extremos, ni para las mujeres que están en una situación económica que es complicada, que depende, por ejemplo, netamente de la economía o de la provisión que traiga el marido, la pareja, etcétera, y tampoco en los estratos más altos. O sea, yo tengo casos en ambos sentidos y te digo que es igual de complicado, muy complejo. Aquí la violencia no pasa por el tema del estrato social. Claro. No pasa por eso. Karen, ¿y qué pasa con los familiares? Por ejemplo, porque es súper importante, tengo un primo, un hermano, un mejor amigo o mejor amiga que yo veo que está pasando un muy mal momento y que ya no es la primera vez, ya no pasa a ser esa pelea, esa discusión de una vez, es siempre. ¿Uno puede hacer una denuncia de alguna manera fuera de la situación? Ahora, todos entendemos, ¿cuál es el consejo? No te metáis, cosa de pareja. Siempre no está en eso. ¿Cómo podemos ayudar los que estamos fuera, pero dentro del círculo de esta pareja? Sabes que eso que tú planteas es súper interesante porque la verdad es que siempre uno después se lamenta, ¿por qué no hice tal cosa? Claro. ¿Por qué no evité tal cosa? Me ha tocado escucharlo en juicios de testigo que ya, por ejemplo, en un caso extremo, yo les comenté que fui abogada querellante en una causa de un femicidio bastante crudo acá en la región, en la comuna de San Pedro. Y uno escucha de los familiares cuando van a declarar al juicio y uno de sus lamentos es eso, ¿por qué no hice algo antes? Pero fíjate que, y yo siempre les digo, no se culpen porque ustedes en ese momento hicieron lo que tenían a la mano. ¿Ya? No hay una fórmula mágica para decir, tú tienes que actuar de esta manera, hacer esto, decirle esto. No hay una fórmula mágica. Lo que sí tenemos que tratar de hacer con las víctimas es que se sientan confiadas, que poder puedan hablarlo, que puedan decirlo, porque si a tu pregunta precisamente, ¿puedo denunciar? Puedes denunciar. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la práctica esa víctima la van a llamar para ver si va a ratificar la denuncia. Y ella si se niega, llega hasta ahí. Y si se niega, y si no asiste, y si no va, el fiscal va a tener un problema práctico, que no va a tener a la víctima. Exacto. Y ya a lo mejor podrá llegar mucho más avanzada su investigación. Pero va a llegar el momento crucial y no vamos a tener a la víctima, no va a querer participar en ir a tomarse el examen para ver las lesiones, no va a querer participar para que le hagan algún tipo de pericia psicológica. Entonces la verdad es que tú puedes hacer la denuncia, sí, pero más efectivo, considero que desde la práctica, que tú hagas sentir a esa víctima, que tú ves que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, que pueda tener en ti una confianza, un espacio seguro y poder ir guiándola
porque si ese es el punto importante aquí, relevante en las causas, si la víctima no toma su papel principal y defenderse, independiente de las alegaciones que podamos hacer contra el sistema, pero si ella no está convencida, la verdad es que no va a ser capaz de iniciar el proceso, pero lo peor de todo es que no va a ser capaz de aguantar el proceso, porque el proceso no es fácil. ¿Ya? Hacer la denuncia, estar constantemente asistiendo a las citaciones de fiscalía, de la policía, de hacerme tal examen, que tengo una audiencia, que voy, nadie me explica nada, no entiendo cómo funciona esto, el juez habla en chino mandarín y el fiscal me habla en otro idioma. Entonces la verdad es que eso no es fácil para una víctima. Es agotador, además del proceso que estás viviendo, tener que pasar por esta parte más judicial. Porque también es complejo. Que, mira, primero se está ventilando un tema personal que le da mucha vergüenza, que siente mucha culpa, lo más probable es que no tenga un tratamiento psicológico que la vaya acompañando, pero además tiene problemas de plata, además tiene problemas con los hijos, además la pareja, el marido se le fue, o sea, es una situación con demasiadas aristas que abordar, y el sistema no está preparado para abordarlos todo en conjunto. De hecho, lo dijimos en el capítulo anterior, ¿cierto? No existe una institución única donde una víctima vaya y diga: aquí estoy, hice la denuncia, por favor alguien tradúzcame lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el camino? Esta entidad redirija donde corresponda. Pero, dame un segundo, Toti, pero a ver, efectivamente, el tema del que tú dices de que en el fondo es acompañar, aconsejar, y por lo mejor decir: oye, ¿sabes qué? Que esa persona confíe en ti y te cuente, y decir: ¿sabes qué? Yo estoy contigo, yo te acompaño, yo voy contigo, yo te apoyo. Eso por una parte. Ok, yo soy víctima, tengo, no sé, a mi hermana que me acompaña y me ayuda. ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir a Carabineros? ¿Tengo que ir al juzgado de familia? ¿Dónde tengo que ir a decir, efectivamente, ya este tema de dimes y diretes pasó a un apretón de brazo, a un zamarreo, y yo ya me siento ya intimidada, por ejemplo? Bueno, ¿dónde me dirijo? Aquí lo más sencillo es, Carabineros. Carabineros está obligado a recibir denuncias, la Policía de Investigaciones también. Si tú estás en un centro de salud, por ejemplo, un CESFAM, un hospital, también ahí te pueden tomar la denuncia. También tienes la opción de acudir de manera personal a la fiscalía misma, a la que tengas a la mano dentro de cerca de tu casa, para hacer también una denuncia. Primero no vamos a pedirle a las personas que identifiquen a qué institución me corresponde ir, pero todas esas son opciones. ¿Ya? Las personas que reciban la denuncia tendrán entonces la tarea de identificar: esto le corresponde al Tribunal de Familia, esto le corresponde al Ministerio Público, se queda acá, etcétera, etcétera. Eso primero. Pero sí dijimos que la violencia intrafamiliar, como aborda tantas áreas, la violencia psicológica siempre va a ser competencia de un juzgado o de un tribunal de familia, ¿ya? Cuando es violencia psicológica. Cuando estamos ante una violencia intrafamiliar que ya incluye lesiones o amenazas de muerte o de agresión física, estas amenazas que son serias, ¿cierto? Y verosímiles, creíbles, y cuando también estamos frente a un maltrato habitual, que la ley no define lo que es maltrato habitual, sino que obviamente ya atendemos al concepto general de habitualidad, cuántos hechos en cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Entonces eso también es constitutivo de delito, y en esos tres ámbitos entonces estamos frente a la competencia del Ministerio Público, y el tribunal competente será el Tribunal de Garantía en los casos que se vayan a judicializar. Resumiendo y haciendo un poquito más gráfico, el maltrato psicológico y económico que no tenga contacto físico al juzgado de familia. Juzgado de familia, maltrato psicológico. Ahora, déjame hacer ahí un paréntesis, porque resulta que cuando tú vas al tribunal de familia y tú dices: no, es que el maltrato psicológico, ¿en qué consiste? Bueno, es que me dice tales cosas, me hace sentir de esta manera, y eso ¿cada cuánto tiempo se da? No, por lo menos 2 veces al mes. Es maltrato habitual, dice el juzgado de familia. Incompetente. Recibo la denuncia, pero la envío a otra institución. Entonces, por eso te digo, es muy complejo para una víctima identificar dónde me tengo que ir. O sea, en estricto rigor, nosotros, como en la parte legal, tenemos que mejorar muchas cosas para poder también brindar apoyo a las familias. Ahora, para eso estamos acá, para aclarar las cosas y hacer más fácil para las personas que nos estén escuchando y que lamentablemente estén pasando por una situación de esta, saber dónde ir para aminorar los pasos, que sea más rápido el proceso y ayudarlos de alguna manera. Bueno, también se pueden asesorar con Karen, que en un ratito más vamos a dar los datos de contacto de ella. Entonces, por ejemplo, la violencia económica ¿se considera dentro de la psicológica?
A ver, no es que esté dentro de, es como, son todos distintos ámbitos. Perfecto. El tema es que si esto se transforma en habitual, como dice la ley, entonces no lo va a ver el juzgado de familia, sino que se va a ir a otra institución, que es el Ministerio Público. Ya, perfecto. Entonces todo eso es como relativo al contexto, a la situación personal. Mira, por ejemplo, hagámoslo un poco más fácil. Tenemos una discusión, ¿cierto? Un maltrato psicológico donde efectivamente hay palabras humillantes, degradantes, pero esto es una ocasión. Claro. Y ocurrió, no sé, para el 18 de septiembre. ¿Ya? Típico, el alcohol siempre te exacerba los ánimos, etcétera, etcétera. Y no ocurrió nunca más, ¿ya? Pero esa persona puede perfectamente sentirse violentada, puede hacer la denuncia y resulta que van al tribunal de familia y efectivamente la persona reconoce que efectivamente eso se dijo, que fue así y a lo mejor se van a someter a un tratamiento, a un tema de... ¿cómo que se llama esto cuando tiene el...? Se me fue la palabra. Una terapia. Una terapia de control de impulso, ¿ya? Puede ser que eso se termine y no ocurra nunca más. Ahí tenemos una violencia psicológica, un hecho ocurre una vez en una temporada específica y ya va a tener una solución. Se va a poder seguir una sanción distinta, una sentencia para esa persona y puede que ese matrimonio, esa pareja no vuelva a tener un conflicto de esto porque adquirió herramientas y se dio cuenta que las cosas no se solucionan gritándose garabatos ni tirándose los platos por la cabeza. Claro que sí. Oye, Karen, bueno, nos vamos a ir a la otra sección. ¿Vamos a seguir con violencia o vamos a cambiar de tema en el otro bloque? Yo creo que podemos seguir, puede ser con esto, ¿te parece? Sí, sigamos. Sí. Y si alguien tiene preguntas, podemos contestarla. ¿Tus redes sociales, por favor? Abogada Karen Garrido Gaeta en Instagram y el WhatsApp más 569-6595-0774. Bien, lo aprendiste un poquito más lentito. Sí, un poquito más lentito. Cada programa aprendo algo más. Bien. Muy bien. Oye, bueno, estamos hablando con Karen Garrido, nuestra abogada de los días miércoles acá en Entre Amigos, un tema muy importante que es la violencia intrafamiliar o en su sigla el BIF, ¿ya? Y hablando de todas las áreas y cómo poder abordar este tema, importante, algunos tips que vamos a profundizar, saber identificar si estás viviendo violencia intrafamiliar, dónde dirigirte y bueno, más adelante vamos a preguntar otras cosas para seguir identificando y diferenciando los tipos de violencia intrafamiliar. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, vamos y volvemos, no se vayan, quédense con nosotros, esto es Entre Amigos. Y 58 minutos. La sabiduría reside en estar bien informados. Radio Energía presenta Radio Energía Informa. La Municipalidad de San Antonio informó el fallecimiento de Luis Antonio Gómez, de 65 años, quien desempeñó labores en diferentes departamentos municipales desde que tenía 32. En este contexto, la Casa Edilicia decretó 2 días de duelo comunal a partir del 22 de abril.
Con 139 votos a favor, la Cámara de Diputados y Diputadas se aprobó un proyecto que faculta a los municipios a retirar los cables aéreos en desuso si las empresas no cumplen con los plazos. Los costos serán cubiertos por las compañías responsables o repartidos si no se identifica al dueño. La norma que exime de responsabilidad a los municipios ante fallas en telecomunicaciones fue enviada al Senado. El Hospital de Calama deberá incorporar atención con intérpretes de lengua de señas luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolviera a favor de un paciente con discapacidad auditiva, quien denunció al Centro Asistencial de Discriminación al no garantizar el acceso adecuado a la atención médica y que vulnera sus derechos fundamentales. El hospital deberá adoptar medidas inmediatas. Con la información en tus manos, estás listo para tomar decisiones. Radio Energía presentó Radio Energía Informa. Ya vuelve Entre Amigos. Sale un filete serrano a punto y un gnocchi extra pomodoro. En Rosa Amelia Restaurant mezclamos lo mejor de las recetas tradicionales italianas con los elementos propios de la región del Biobío. Te esperamos en Chacabuco, 424 Concepción. Reservas al 41-213-0294. Rosa Amelia Restaurant, el buen gusto de la cocina. ¿Extrañas los lentos? ¿Fuiste un rebelde de los 80s? ¿Aún escuchas su música? Ven a nuestra habitación, Los 80 en el Parque. Revive los recuerdos y entierra el presente. Te esperamos con una gran decoración ambientada en la época que no puedes olvidar. Luces, pista de baile, música, juegos y mucho más. Camino Penco, 4300. El Parque. Tú ya sabes cómo llegar. Farmacia La Botica Penquista. Encuentra todos tus medicamentos al mejor precio de Concepción. Visítanos en Maipú 583, casi esquina Caupolicán. Y en nuestra nueva sucursal en Barros Arana 187, casi esquina Salas. Y recuerda, si ya cumpliste 60 años, inscríbete y obtén un 10% de descuento todos los días. Farmacia La Botica Penquista. Ahorro de verdad. Hoy, la odontología digital es fundamental para modernizar nuestra labor profesional. La tecnología existe y está disponible para el bienestar de nuestros pacientes. Soy el Dr. Matías González, cirujano dentista, y hoy los invito a recuperar su salud dental. El Dr. Matías González realiza odontología digital que permite planificar con exactitud los implantes, coronas y carillas, pudiendo resolver su caso incluso en una sesión. Agenda tu hora llamando al 41 2858 805, escribiéndonos a nuestras redes sociales @Dr. Matías González o en Clínica Aura Concepción. RDO Televisión. Te acompañaremos durante las 24 horas, día a día, a cada hora, minuto a minuto. Entretener, educar e informar es nuestro principal objetivo. La mejor programación y entretención está en RDO Televisión. RDO Televisión. Óptica San Martín ya está en Mall Plaza Trébol. Visita nuestra sucursal en Boulevard Totus y vive la experiencia Big Vision, inteligencia artificial que mide parámetros biométricos para hacer tus lentes personalizados. Ven y conoce esta innovadora tecnología. Consulta por convenios vigentes y recuerda que puedes pagar hasta en 6 cuotas sin interés. Te esperamos en Óptica San Martín, especialistas en salud visual. La excelencia en gastronomía peruana de San Pedro de la Paz la tiene El Rincón Peruano. Ven y vive una experiencia llena de sabores, colores y en un cómodo ambiente. Tacu tacu a lo macho, pulpo a la parrilla, un rico ceviche,
o el clásico lomo saltado te esperan de lunes a sábados de 12 a 23 horas. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Domingos y festivos de 12 a 17 horas. Busca nuestro imponente edificio blanco ubicado en Los Mañíos 1621 en San Pedro de la Paz. Te esperamos. Hospeda en el Hotel Mosul y disfruta de una excelente ubicación. Nos encontramos a 1 kilómetro del aeropuerto y a metros de Clínica Bio Bio y Mall Plaza del Trébol. Ven a conocer nuestros abundantes desayunos buffet incluidos en tu estadía. Acceso a estacionamiento gratuito para vehículos livianos. Escríbenos a nuestro Instagram @Hotel Mosul y te regalamos 10% de descuento en tu estadía, pagando con efectivo o transferencia. Te esperamos. Porque en Entre Amigos nos encanta la música. Tenemos un lugar favorito: Audio Música. Instrumentos musicales, equipos de audio, DJ, las mejores marcas, ofertas y promociones. Asesórate solo por expertos y disfruta de nuestro gran stock. En nuestras 2 sucursales del Gran Concepción, Barros Arana, esquina Salas y Mall Plaza del Trébol. Te esperamos. Audio Música. Estamos de vuelta con Entre Amigos. De la mañana, 7 minutos, y estás disfrutando de tu matinal Entre Amigos a través de RDO Televisión, tu señal 25 de la compañía Cable Mundo 787 en HD, además de Radio Energía 95.7 FM, 101.9 en la ciudad de Lebu. Además que usted puede visitar ya, desde ya, todas nuestras cuentas, todas nuestras páginas web, páginas oficiales por demás: cradiotv.cl, radioenergia.cl, rdotv.com y davisromero.com. Despedimos a Yasna Sepúlveda y nos quedamos con Toti Donoso conversando con la abogada Karen Garrido, que como cada miércoles nos trae más información. Adelante, chicos, vamos con ustedes. Gracias, Dave. Estamos de regreso con Karen Garrido, nuestra abogada de Entre Amigos. Estamos hablando un tema muy, pero muy interesante y lamentablemente más habitual de lo común, que es el BIF, la violencia intrafamiliar. Vamos a continuar con esta conversación. Saludamos a Yanita, que se nos fue, tuvo que ir a su trabajo, ¿cierto? A su reunión correspondiente todos los días. Y nos quedamos los dos solitos. Y vamos a hablar de este tema que yo te quiero hacer una pregunta, Karen. Estaba buscando información con respecto a lo que estamos conversando, ¿ya? Y me gustaría saber qué puede hacer una víctima en el proceso de esta acusación, por ejemplo, o durante, porque como tú comentabas anteriormente, a veces el proceso es súper largo, partiendo de dónde ir, dejar la constancia, entonces la denuncia. ¿Qué puede hacer una víctima de esta situación durante todo este proceso? ¿O qué consecuencias también puede llevar la persona que comete este delito? Mira, fíjate que es súper interesante esto porque, tal como dices tú, el proceso de repente es tan largo que la sanción va a llegar en un tiempo muy lejano, ¿ya? Así, casi como un cuento. Pero efectivamente las víctimas, y ante el riesgo inminente que puedan estar corriendo sus vidas, es posible solicitarle al tribunal, incluso, ojo con esto,
esto es muy técnico, pero incluso antes de que a la persona que estoy denunciando la formalicen, es decir, le comuniquen formalmente que lo están investigando por un delito donde él participa, ¿cierto?, etcétera, etcétera, se pueden pedir medidas cautelares que son muy distintas a las medidas de protección que entrega el Ministerio Público o la Fiscalía. No son lo mismo. Las medidas cautelares son otorgadas por un tribunal, ¿ya? Y tienen que ver precisamente para proteger a la víctima, y ahí hay un catálogo de medidas cautelares que se pueden adoptar, como por ejemplo el abandono del hogar común, ¿ya? La prohibición de acercarse a la víctima, la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio, no solamente de manera presencial, sino que a través de redes sociales, teléfono, mensaje, WhatsApp. La salida del hogar común, como te digo, que es una de las más comunes ante una situación de peligro que sea bastante grave. ¿Cómo se toma esa decisión? Fíjate que va a depender también de cómo la víctima se está defendiendo, ¿ya? Si la víctima realiza la denuncia y no se queda en eso, sino que además busca asesoría jurídica, busca un abogado que la represente, presenta una querella, es posible en esa querella pedir desde ya las medidas cautelares, se va a citar a una audiencia para que eso se pueda o sea, eso en el estricto rigor se puede hacer, pero también se puede hacer si la audiencia, el juez lo puede tomar en consideración con los antecedentes que se presenten en la querella. Ya, perfecto. A ver, para resumir, si yo presento una querella, en la misma querella puedo solicitar inmediatamente el tema del alejamiento. Sí, puedes pedir. Porque lo que pasa es que eso también hay que tenerlo súper claro. El Ministerio Público investiga, ¿cierto?, las personas que están a cargo que direccionan esa investigación, que guían esa investigación, son los fiscales. Y esto es lo que la gente de repente no entiende. El fiscal no es el abogado de la víctima. No es el abogado de la víctima. Si bien es cierto, la va a atender, digamos, su denuncia, y obviamente va a realizar todo lo que la institución le permita para poder protegerla, pero no representa los intereses personales de la víctima, ¿ya? Entonces la víctima, para poder hacerse parte en un proceso judicial, desde el punto de vista penal y desde el punto de vista del Tribunal de Familia también, o sea, tienen la posibilidad de buscar asesoría jurídica particular o de su confianza, ¿cierto?, para que la puedan representar. ¿Por qué digo particular o de su confianza? Porque existen muchas instituciones públicas de manera dispersa que le pueden prestar asesorías a víctimas en estos casos, ya a través del Ministerio del Interior, del Servicio Nacional de la Mujer, etcétera, etcétera, pero están muy dispersos. Entonces, por eso que para las víctimas es muy complejo decir dónde voy, a quién le pido ayuda. O particular, porque pueden buscar un abogado o una abogada, ¿cierto?, para que les exponga el caso y sigan adelante con los pasos a seguir como víctima dentro del procedimiento, ya sea penal o en familia. Bueno, cada acción de la persona que cometa este delito significa consecuencias que aumentan, ¿cierto? Así es. Hay agravantes, es el nombre técnico, ¿cierto? Agravantes. Sí. Ya. ¿Un agravante podría ser, por ejemplo, la presencia de niños? Sí. Cuando cometes este tipo de conducta de violencia intrafamiliar y hay niños presentes, también hay un agravante que tiene que ver con los adultos mayores. También hay un agravante cuando en el contexto de un delito, por ejemplo, del femicidio, se comete en un contexto de violencia intrafamiliar, también ahí hay un agravante. Cuando el hecho ya tienes condenas anteriores y tienes una reincidencia en esto, también ahí vamos a poder considerar un agravante. O sea, como dices tú, existen muchas circunstancias que rodean esta situación que pueden agravar, ¿qué cosa? La pena. La pena que se le asigna a esa persona la agrava, ¿ya? Como también hay circunstancias personales del denunciado que pueden, ¿cierto?, aminorar esa pena, ¿ya?, que son atenuar esa pena, atenuantes. Qué bueno. Entonces tampoco es solamente lo negativo, sino que también lo positivo. Por ejemplo, con respecto a las atenuantes, que no tenga condenas anteriores, que es lo que se conoce como la irreprochable conducta anterior. Eso es un atenuante porque es primera vez, es primer hecho, se tienen ciertas consideraciones, ¿cierto? Pero todo eso es más que un juego, es un cálculo que se hace al momento final, cuando ya tenemos claro qué fue lo que se denunció, cuáles fueron los hechos, qué se le va a imputar a la persona, cuál es la calificación jurídica que tiene, cuál es la determinación de la pena, y ahí vamos a poder ver cuáles son las atenuantes que le favorecen y las agravantes que no le favorecen. Eso es como al final del camino. Una víctima o posible víctima de un caso de violencia puede hacer una denuncia directa
con un abogado particular, por ejemplo, en tu caso. Mediante una querella, sí. No tiene para qué... Para evitarse el proceso, entendamos de que el proceso es engorroso. Y eso te quería preguntar. En promedio, ¿cuánto se demora desde que inicia el tema de la denuncia, ya? Entendamos de que efectivamente la persona, yo sé que va caso a caso, pero en promedio, hasta que se hace efectivo la condena, la sanción de la persona, en promedio, porque eso es un factor importante. Lo considero importante debido a que una persona dice, no, voy a estar 6 meses, un año, entonces voy a estar pleno tiempo, voy a ir a Carabineros, le van a prohibir que se acerque, pero al final va a llegar igual, va a ir a ver el hijo al colegio, voy a ir a juntarme con mi amiga, pero él justo estaba ahí. Entonces, ¿cuánto es el promedio más o menos? Mira, yo no tengo una cifra como una estadística institucional, ¿ya? Yo creo que también va a depender de cada comuna. Porque, por ejemplo, la Fiscalía de Concepción abarca prácticamente 11 comunas, o 8 creo comunas del territorio de la provincia del Biobío. Y la de Talcahuano tiene solamente Hualpén y Talcahuano, entonces el volumen de causa, y eso es un factor importante, influye. Entonces, lo que sí te puedo decir que de las causas que yo tengo, por lo menos de un año no me demoro. Ya. No. Desde que se toma la denuncia, que se despacha una orden de investigar para que se hagan diligencias con respecto al tema, ¿cierto? O que el fiscal pida derechamente al tribunal una audiencia para ir avanzando, sí, menos de un año no te vas a demorar. Por eso le comentábamos delante, ¿cierto?, en el bloque anterior, que una cosa es que la víctima diga, ya, soy víctima, asumo, voy, hago la denuncia, ¿va a aguantar el proceso? Por eso es que ahí donde insisto, y lo vamos a decir yo creo que en todos los programas, es necesario una institución única, no tan dispersa. Las víctimas no tienen dónde ir a preguntar, ya les cuesta mucho hablarlo en el entorno familiar, mucho más con extraños, ¿cierto? Y decir, no, vaya para allá, no, es que mejor allá, es que mejor la atiendan acá. No, es un problema. Hay que simplificarle la situación si ya vienen con un desgaste emocional importante. Claro. ¿Algún teléfono? Por ejemplo, yo aquí estoy viendo información y me aparece un teléfono institucional. Corrígeme si está en lo correcto, que es el que está ahí, para darlo y no equivocarme. Ese es el de Carabineros de Chile, el 149. Ese es el de Carabineros de Chile cuando tú haces la llamada, pero también entiendo que hay un número telefónico, hay que revisar las páginas siempre del CERNAMEG, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que tiene un nombre más o menos largo ahora. Existen también... no sé si... A ver, yo tengo claridad de que ese tipo de teléfono o de números específicos, como por ejemplo para las denuncias del tema del tráfico de droga, funciona. Yo trabajé en eso y yo sé que eso funciona. Tú llamas y dices, en tal casa están vendiendo, están haciendo tal patente, tal auto está pasando en este momento y está vendiendo, y tú haces esa denuncia de manera anónima y eso funciona. Se genera un parte, se hace una investigación, se toma conocimiento y eso avanza. Con respecto al tema de Carabineros, que es un teléfono en caso de violencia intrafamiliar 149, y aquí te tengo que transparentar, desconozco si específicamente hay un carabinero que vea solo procedimientos de BIF, no lo sé. ¿Por qué te lo digo? Porque en las causas que me ha tocado tomar, cuando se hacen las denuncias, los carabineros que van a la casa, de hecho, de repente llamamos insistiendo, ¿por qué se demoran tanto? Es que estamos en un procedimiento de robo en tal parte. No, es que después tenemos un procedimiento de un suicidio en tal parte. Entonces, al final, creo que el protocolo de Carabineros, si bien es cierto, tendrá cierta prioridad, pero no están los funcionarios. No hay la cantidad. No hay gente, si ese es el punto. El sistema está colapsado porque no está el recurso humano ni técnico, digamos, óptimo para poder abarcar este tipo de problemas. Mira, o sea, ¿cómo nos explicamos el índice de femicidios? Tú te puedes ir a la página del Servicio Nacional de la Mujer y vas a encontrar la cantidad de femicidios. Mira, hagamos el ejercicio ahora, si es que en vivo, la cantidad de femicidios que van a esta altura del año, que estamos a 23 de abril. Femicidio, Servicio Nacional de la Mujer. Las personas que nos están escuchando igual lo pueden realizar y van a ver una estadística que incluso contempla los años anteriores. Entonces ahí se van a dar cuenta que la tasa que es alta, ya no hay ningún año que termine con menos femicidio que el año anterior. Eso es preocupante. Eso es muy preocupante. ¿Ya? Si vamos a ver la comparación con otros países, por ejemplo Colombia,
nos vamos a encontrar que esas tasas suben pero exponencialmente, y también nos vamos a dar cuenta que en Colombia la parte legislativa, jurídica, va mucho más avanzada en algunos casos, ¿cierto? A diferencia de la nuestra. Mira, por ejemplo, me aparece el total según región, pero lo vamos a resumir. Por ejemplo, el 2020... Consumados fueron 43 y se mantuvo esa cifra hasta el 2024. Ya, ahora súmale los frustrados, por los que no se ejecutaron. Exactamente. 151. El 2020. El 2020. Al micrófono, por favor. Perdón, 151 femicidios frustrados el 2020 y 43 consumados el 2020. O sea, tenemos una cifra de 192. Casi 200. 194 actos de violencia familiar. Si esa es la base. O sea, de los que han sido comprobados, porque quizás muchos de los más que no se hay. han denunciado. Ahora estamos hablando del delito de femicidio. Ojo, aquí no están contempladas las amenazas, las lesiones, el maltrato habitual, es solo femicidio. Mira, frustrados, por ejemplo, como te digo, los que fueron lamentablemente consumados, se mantiene la cifra de 43 a 44 y a la fecha, hasta el día de hoy, llevamos 11. A nivel nacional. En todo Chile, claro. Así es. Estamos en abril. De los femicidios frustrados del 2020, aparece que fueron 151. Y a la fecha, mira, sube exponencialmente, como dices tú, 163 el 2021, 180 el 2022, 259 casos el 2023 y 299 el 2024. ¿Y ahora cuánto llevamos? 80 a la fecha. Sí. Así que de verdad son cifras alarmantes. Y qué bueno que hiciste este comentario de Carabineros, que no es que Carabineros muchas veces no quieran ir, sino que no hay dotación para poder cubrir este tipo de casos. Y fíjate que no solamente la falta de dotación, de repente también la falta de capacitación. Yo estoy súper clara que las instituciones públicas hacen su mayor esfuerzo y no quiero generalizar porque se tiende a generalizar, no es así. Hay funcionarios que hacen muy bien su trabajo, que tienen muy bien puesta la camiseta, pero me he encontrado, y te estoy hablando de hace muy poco tiempo, si lo que te estoy explicando no es algo de que me contaron, me dijeron, me parece, no. Me ha tocado escucharlo, donde Carabineros, a propósito de una orden de alejamiento de una víctima, para proteger a una víctima, llegan a la casa y miran la casa y le dicen: señora, pero esta casa, ¿de quién es esta casa? No, esta casa es de mi marido. O sea, cuestionando un tema que no tiene que ver con la protección. Claro. El tema de determinar a quién le pertenece el inmueble se verá después. En este minuto tenemos una situación de riesgo y de peligro que hay que proteger a la víctima. O sea, es incomprensible que un funcionario público que está destinado, ¿cierto?, a prestarle protección a alguien de la sociedad, la cuestione en una situación tan compleja como la que está viviendo. O sea, eso déjeselo a quien corresponda, se verá cuando corresponda. En este momento hay que protegerla y hay que cuidarla, y la casa será de quien sea, pero si ella tiene algún argumento para mantenerse ahí, se verá en el tribunal y el tribunal determinará. Pero me ha tocado escuchar eso. Él no es competente para hacer ese juicio. Sí, sí. También es muy buen comentario. Dame un minuto para saludar a nuestros auspiciadores y después tengo una pregunta que están haciendo nuestros auditores. Porque en San Pedro tenemos el Rincón Peruano, en Concepción tenemos Imperio Norteño, restaurante peruano con más de 8 años de experiencia y buen sabor, pisco sour, risotos, piqueos mixtos, pulpo a la parrilla y mucho más. Te esperamos en Bandera 1040 de lunes a sábado de 12:30 hasta la medianoche y los domingos de 12:30 hasta las 4 de la tarde. El sabor peruano en Concepción se llama Imperio Norteño. Bar Pub sin compromiso, karaoke, tributos, música en vivo y una amplia carta gastronómica. Además te invitamos a conocer el barco de sushi con más de 250 piezas. Y recuerden, tenemos tremendo show este sábado, por ejemplo, a uno de los más grandes de la música a nivel mundial. Tenemos tributo a Elvis Presley este día sábado a partir de las 21 horas. Valor de la entrada tan solo 3.000 pesos. Esto lo encuentras en Avenida Collado 1008, esquina Los Lirios, a paso de la Universidad del Biobío. Bar Pub sin compromiso. Karen pregunta, María Eugenia, que aprovechamos de saludarla, dice: hay mucha violencia en nuestra sociedad en materia de BIF. Hay muchas mujeres que reciben gritos, ofensas sistemáticas. Pregunta, ¿eso es motivo de denuncia o solo la violencia
física es para denuncia? Mira, fíjate que esta pregunta tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿cierto? El capítulo anterior más el de hoy día. Efectivamente, la violencia abarca distintos escenarios, no es solamente la física, también abarca la psicológica, la económica, la sexual, agresión en ese sentido. Así que efectivamente hay que revisar, o sea, cuando tenemos una discusión que no pasa más allá, ¿cierto?, de tener una diferencia de opinión. Pero cuando ya te están tirando garabatos, te están dando palabras humillantes, te están denigrando como mujer, y a eso sumémosle que viene un empujón, un griterío, algo, obviamente tú tienes que hacer una denuncia. O sea, estamos hablando de que no es normal de que tú soluciones los problemas de esa manera. No es normal, o sea, claro. ¿En qué cabeza cabe que dentro de una relación de matrimonio o de pareja te sacan la madre, la tía y la abuela y después al rato como que aquí no ha pasado nada? No se puede, eso no es posible. Repitamos, ¿hasta qué rango de familiaridad se considera violencia intrafamiliar? La ley habla, ¿cierto?, de los cónyuges que, ojo, que son o han sido. O sea, tampoco es que el hecho de que ya no seamos convivientes, pero si hemos sido... El acoso del ex. Claro, ya que tengan un hijo en común, madre, padre, hermano, ¿cierto? Y ahí hay un parentesco hasta la cuarta línea en colateral que abarca hasta prácticamente los primos, ¿ya? Ahora mira, nos quedan poquitos minutos, pero quiero hacer aquí un paréntesis porque hablamos un poco de las medidas cautelares, esta orden que da el tribunal para poder proteger a la víctima, pero también existen medidas de protección, que a lo mejor lo vamos a abarcar un poco más la próxima semana, y que tiene que ver con las medidas que el Ministerio Público puede tomar para poder proteger a la víctima, como rondas policiales al domicilio y como el familia en línea. Que el familia en línea, muy cortito, que no se me vaya el tiempo, ingresan a la víctima, le entregan un teléfono, que es un número 800, para que ella llame directamente a ese número, y es como el 911, muy parecido al 911 de Estados Unidos, ¿cierto?, donde tú llamas y la persona que atiende el teléfono se contacta con Carabineros y va monitoreando lo que va pasando y va dejando un registro, y eso después se incorpora en la carpeta. Por ejemplo, tiene prohibición de acercarse a la víctima, entonces la víctima ve que el agresor viene, llama a este número, mire, estoy en tal parte, la persona está aquí, y se empieza a dejar registro minuto a minuto de lo que va pasando, y eso se incorpora en la carpeta y es un antecedente importante. Así que, pucha, se nos muy buen dato. Muy se nos hizo corto vamos el programa. Vamos a ahondarlo la próxima semana. Pero la próxima semana, el día miércoles, vamos a seguir con este tema que está muy, pero muy interesante. Ahí estamos en pantalla. Abogada Karen Garrido en redes sociales, ¿ya? ¿Y el teléfono, Karen? Más 569-6595-0774. En Instagram van a encontrar en el perfil, están los links de agendamiento, así que ahí van a poder encontrar las horas disponibles que tengo para poder asesorarlos. Perfecto, saludamos a Jenny, que nos dice falta de capacitación para Carabineros, también es un muy buen comentario. Gracias, Karen, de verdad que muy interesante el tema, ya a mí me emocionan estos temas con tal de ayudar sí, y dar muy buenos datos. Próximo miércoles también a partir de las 8:30, nosotros nos quedamos con muy buena música junto a Dave para activar la mañana aquí en Radio Energía, RDO Televisión y C Radio TV. Les mandamos un abrazo muy grande a todo el mundo, que tengan un excelente día. Chao, chao.